Unidos, Donald Trump continúa con sus ataques contra los inmigrantes indocumentados. Fuck that puto. ¿Quién, Trump? Fuck that puto. Y resulta que al del sur, a Enrique Peña Nieto le salió lo... Más puta. Porque se bajó los calzoncitos, se bajó los chones. No alentamos la migración ilegal, le responde México a Trump. Ya ve que ayer le presentaba a Donald Trump acusando a México de no hacer lo suficiente para detener estas caravanas, dice él, de miles de personas. Oiga, por cierto, los medios de comunicación en inglés están para mearlos, literalmente, ¿eh? Vienen miles y miles, así de general, rumbo a la frontera. Este sitio llamado Infowars, que es uno de los más conservadores y más vistos en las redes sociales. Ayer estábamos viendo en equipo uno de estos videos, uno de estos reportes de los presuntos disque periodistas. No, está para vomitarse del coraje cómo nos reportan, cómo nos tachan. No se vale. Y por eso nosotros tenemos que hacer el contrapeso, si es posible. Por eso le pido que le dé share, que comparta la transmisión sin pelos en la lengua, sin censura, para que más personas se informen, para que más personas reciban estas noticias. Por ejemplo, yo le pregunto, es más, vamos a iniciar con un video antes de darle las primeras planas de los periódicos, antes de hablarle de una señora y su hija que fueron asesinadas en México, antes de decirle las declaraciones de José Antonio Meade, que entre otras cosas dice que su triunfo será sin fraude alguno. Antes de entrarle a eso, yo reto, a que usted encuentre medios de comunicación en México o Estados Unidos que muestren así estos videos que suben a las redes los activistas que están luchando por defender los derechos de los hermanos migrantes que cruzan por México rumbo a Estados Unidos. Es más, de esa gente que les da de comer a cientos, a miles de hombres, mujeres, niños, ancianos que se suben a la bestia, que llegan a la zona fronteriza en México. Estas imágenes son desde Caborca, Sonora. Y a mí se me hace un nudo en la garganta, porque a veces al migrante, no importa si es de México o es de Centroamérica, lo tratamos con la punta del pie. A mí nadie me lo va a contar, lo he visto. ¿De dónde eres? De Chiapas. Pinche indio patarrajada. ¿De dónde eres? De Oaxaca. Así los tratan en ciertas zonas de México, a su misma gente. Imagínense cómo tratarán al hermano guatemalteco, salvadoreño, hondureño, nicaragüense. Estas son las imágenes de ángeles del desierto, literalmente. Gente que se quita la camisa por el hermano en necesidad. Esa gente que ayuda a los más vulnerables. Esta gente que debería de contar su historia para que Trump entienda, bueno, sí lo entiende, pero se hace pendejo, que los migrantes tienen hambre, tienen frío, tienen sed, tienen miedo. Estas son las imágenes de la comida que se reparte entre los migrantes centro y sudamericanos en el norte de México, en mi querida Sonora, en Caborca. Y le digo que lo reto a que lo busque en Azteca, en Televisa. Estas no son notas. Estas no son notas ni para Imagen, ni para bueno, a veces en Univisión, a veces en Telemundo, pero así las cosas. Sí, hay bastante gente. Buenos días, estamos en los desayunos al migrante en Caborca, Sonora. Estamos a jueves 29 de marzo 2018, completamente en vivo. Todo puede pasar cuando estamos en vivo, acuérdense. Ahí viene Chamuco, que no se raja. Saludos, Chamuco. Hola. Mira la alegría con la que lo hace esta gente de ayudar al hermano en desgracia. ¡Qué chulada! Entonces, ¿cuántos estamos dispuestos a hacer lo mismo que esta señora, su hermana y el tal Chamuco? Hay mucha gente, parece, y viene todo lo que viene. Miren nada más. Toda la gente que quiere un taco, que quiere una torta, que quiere un desayuno. Estos son a los que les tiene miedo Donald Trump. No más, y hay más perritos. ¿No me los llevé ahí? No, se hace para un lado.
más. Ahí, chamoco. Un poquito más. Ahí. Ha de ser una señora de la alta alcurnia, ¿no? De sangre azul en su camioneta Dos. blindada del año. Tráete las croquetas, ahí están, súbele el vidrio. Nomás ustedes dos para que no se me llene aquí. Primero la mesa. Buenos días, muchachos. Y los migrantes Ay, agradecidos porque se les da de comer. Hay bastante gente. Esta es la caravana. En el tren. Perdónenme ustedes lo que voy a decir, lo digo en el mejor contexto posible, de hambrientos a los que le tienen miedo Donald Trump. No son criminales, es gente hambrienta, es gente necesitada, es gente con miedo. Que le cuenten a Donald Trump. Vamos a subir aquella, mira. En Estados Unidos, los restaurantes tiran la comida a la basura, la que les sobra del día. Déjeme echarle. Es que bajo mi hermana, mire, ya que tenemos aquí todos. También ellos, aquí traemos las croquetas, pero ahorita le vamos a dar. Toma, vamos a separar las tortillas. Nomás así, hermana. Así que no te veas tú. Ponte un poquito para acá. Ay, pues sí. Y si no somos los medios independientes, ¿usted cree que los medios corporativos van a transmitir estos videos que son muy largos, muy aburridos, que no tienen calidad periodística, contenido? Claro que esta es noticia. En los pueblos del norte de México siguen llegando los flujos de migrantes centro y sudamericanos, así como lo está viendo. Perdóname, Vicente, déjame interrumpirte, pero yo creo que los medios corporativos sí están sacando este tipo de noticias. Sin embargo, están sacando a la otra parte de las personas hambrientas, Vicente. Esas personas que van por un aplauso ahí a las campañas políticas de Meet, de Ricardo Anaya, por una torta y un frutzi. Esos también son los hambrientos, Vicente. Esas son las personas descaradas también que existen en México, y esas sí las sacan muy bien en los medios corporativos. No sea malcriado y salude. Buenos días, Vicente. Buenos días, Toño. Buenos días, el público consentidor, como diría el Toño. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en sintonía de Sin Censura. Y prepárese para informarse sin pelos en la lengua, sin censura, estas 4 horas. Toño, ¿cómo estás? Mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave y el buen amigo Antonio Toño Ruiz. Me imagino que con un nudo en la garganta, porque sé que te llega muy al corazón el tema migrante, Toño. No, pero más bien que ese nudo son lágrimas de alegría, ¿no? De siempre ver estos videos. Ya lo he visto hace ratito y la verdad es que este sí es una muy buena forma de empezar la mañana. El pensar en ayudar a los demás, el pensar en eso que muchas veces nos falla a nosotros mexicanos. La cercanía que tenemos con nuestros hermanos centroamericanos. Hay una realidad en cuanto a todo esto. Nosotros mexicanos, igual que los salvadoreños, que los guatemaltecos, que los nicaragüenses, que incluso los costarricenses, que los hondureños, que pues nuestros hermanos panameños incluso, que toda esta Centroamérica tan hermosa, somos una cara, una raza. Somos lo mismo. No por nada el reino de la Nueva España llegaba precisamente por todo lo que era Centroamérica. No por nada la Mesoamérica llegaba hasta lo que es Centroamérica, ¿no? Ese gran conjunto de razas que hicieron la raza cósmica. Ellos son nuestros hermanos y ellos son a los que hay que ayudar a llegar aquí. ¿Por qué no? Oye, y mientras Donald Trump a través de Twitter golpeaba y pataleaba al decir que los mexicanos, que el gobierno de México no está haciendo lo suficiente para ayudarles con los flujos migratorios y que iba incluso a cancelar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte si México no ayudaba, y que iba a la construcción del muro en la frontera y que tenían que detener estas caravanas que se acercaban peligrosamente a la frontera. Y hoy le tengo información de que Donald Trump está tratando de hacer deportaciones express. ¿Sabe qué hace el gobierno de México? Responderle y decir que no alentamos la migración irregular. El presidente Peña Nieto confía en mantener el espíritu propositivo y de respeto mutuo en la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y asegura que su gobierno se conduce con toda seriedad. Como si al migrante, a la señora que
que le está dando de comer a estos migrantes le importara lo que piensa Peña Nieto. Pero bueno, súbele, Ricardo, para escuchar la narración del video. Mire nada más las líneas de migrantes centroamericanos en el norte de México. Y me quiero imaginar que también hay migrantes del sur de México, del sureste mexicano, que llegan hasta la frontera con una mano adelante y otra atrás. Ahí están al tanto. Ayer las autoridades de México y Estados Unidos acordaron que analizarán vías de flujo migratorios tras las fuertes críticas del presidente estadounidense Donald Trump. En otras palabras, el gobierno de México se está bajando los pantalones y se está poniendo de nalguitas. El mandatario estadounidense había acusado a su vecino del sur de permitir que cientos de inmigrantes centroamericanos avancen en caravanas en la frontera entre ambos países. ¿Cuál es tu nombre, hermana de doña Laura? El secretario de Gobernación en México, Alfonso Navarrete Prida, y la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, llegaron a esta conclusión tras sostener una llamada telefónica de la cual el gobierno de México no dio más detalles. Acordamos analizar las mejores vías para atender los flujos migratorios de conformidad con las leyes de cada país, publicó Navarrete en su cuenta de Twitter, horas después de las críticas que Trump realizó por la misma red social. El mes pasado, decenas de organizaciones de protección a migrantes junto con unos 1.500 centroamericanos comenzaron un largo recorrido por México para poner en evidencia la violencia y abusos contra quienes buscan el llamado sueño americano. Muchas veces son secuestrados, asesinados e incluso violados durante la travesía. ¿Y de eso no dice nada Peña Nieto? Qué bárbaro, Vicente, qué vergüenza, honestamente. Me da mucho orgullo de tener una paisana como esta en Caborca, Sonora, Vicente, que se quita la camiseta por el hermano migrante y no necesariamente que sea mexicano, Vicente, pero me da mucha más vergüenza también tener un presidente como Peña Nieto, Vicente, tener un presidente aquí en Estados Unidos como Trump y tener esa bola de chichincles que no hacen solamente más que después de que sale el presidente estadounidense a literalmente, como tú dices, a bajarse los calzones y de una manera sin testículos, Vicente, salir con este tipo de cosas. No podemos tener un presidente así, pusilánime. Sí, o sea, agachón. No podemos ser la piñata de Estados Unidos. O sea que si Estados Unidos no dice nada, si Estados Unidos no viene y acusa a México de que somos básicamente el ayudante del migrante, entonces uno callado no tiene propuestas para los migrantes. Qué bárbaro, qué vergüenza, Vicente. Ella me dijo, me despierta, me levanta y ve que yo bien obediente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros, el ayudante del migrante? Eso es absolutamente ridículo, ¿no? O sea, con el infierno que viven las personas, es el último círculo del infierno, México. Si nosotros nos ponemos a pensar en la Divina Comedia y cómo Dante cruzaba los círculos del infierno en esta novela de Dante Alighieri, precisamente, México sería el peor de los círculos en ese infierno que cruzan los migrantes. Llegan al peor de todos, es en el que los violan, los matan, los secuestran, les roban, en el que los discriminan en el mejor de los casos, porque así pueden seguir adelante, ¿no? En el que tienen que cruzar México mediante un horrendo transporte llamado La Bestia, en el que por el cansancio a veces se caen y terminan mutilados si salvan la vida. Toño, hay que buscar a la doctora Leticia Calderón Chelius, como todos los martes aquí en Sin Censura, experta en asuntos de migración, para platicar con ella. Y antes de ir con la doctora, Ricardo, también otros medios independientes, como Mundo Hispánico de Atlanta, Georgia, ya publicó lo que nosotros publicamos primero aquí en Sin Censura. Denuncias contra el Consulado General de México en Chicago. Permítame, porque va junto con pegado. Va junto con pegado esto. En momentos en que hay una ola antiinmigrante en Estados Unidos, hay denuncias, hay acusaciones de varios migrantes mexicanos que estuvieron en el Consulado General de México en Chicago el pasado jueves, miércoles o jueves, pidiendo la credencial para votar con fotografía. Yo aquí le presenté acusaciones de una señora que decía que los habían amenazado incluso hasta mandarles la migra, mandarles ICE si no se calmaban, porque ellos decían, atiéndanos, porque dizque se cayó el sistema y les dijeron, órale, lléguenle, váyanse,
regresen hasta el sábado, porque hay que recordar que los consulados cerraron, no, fue el miércoles entonces, porque cerraron jueves y viernes, regresaron a trabajar el sábado. Fue entonces el miércoles cuando le presenté aquí en Sin Censura la denuncia. Oiga, pues ya salió un video en el que presuntamente este muchacho, ya no es la señora, es otro migrante mexicano, denuncia que aquel hombre que en algún momento denunció otro migrante aquí en Sin Censura por haberle hecho la vida imposible para emitirle el pasaporte, Antonio Vaca, fue el que amenazó a este muchacho con mandarle a la migra. Un empleado, presuntamente un empleado del Consulado General de México en Chicago, amagaría a las personas que se quejaban en el consulado con enviarles a la policía y a la migra, amenazarlo con un proceso migratorio en el consulado. ¿Cómo ve? ¿Usted se siente representado en tiempos de Donald Trump con un consulado que está bajo acusaciones? Y mire, ya no soy yo estaba esperando, yo tenía toda esta información y le agradezco a Jesús Vargas, activista incansable de la comunidad migrante aquí en Chicago. Desde que ocurrieron estos hechos, a mí me pasó la información. Pero ¿sabe qué pensé? Voy a esperar a que sean otros medios los que revienten la nota, y le voy a decir por qué. Porque ya tenemos historial en Sin Censura de denunciar y poner el dedo en la llaga sobre malos tratos, incluso sobre intentos de censura contra Sin Censura, válgame la ironía, por parte del cónsul general de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, un priista de esos de hueso colorado, ex líder sindical, ex senador, ex diputado del PRI y ahora cónsul general de México en Chicago. Cónsul, yo se lo voy a decir muy claro: amarre a sus perros o despídalos, a menos que usted sea parte de la jauría. El que entendió, entendió. Vean aquí parte del reporte que publican miembros de Mundo Hispánico con el video de este migrante que asegura que fue amenazado con que le iban a mandar la migra si seguía protestando en el Consulado General de México en Chicago. Yo por eso estaba esperando que otros medios la reventaran, para que no fuera a decir el cónsul: es que Vicente Serrano tiene una campaña maquiavélica, esos de Sin Censura son unos amarillistas, como lo han hecho, como lo han dicho en diferentes ocasiones. No, cónsul, ahora si sale con eso, lo mando a chingar a su madre. La verdad, ya tiene nombre y apellido, y aquí están las denuncias que llegan a nivel nacional desde Atlanta, Georgia, en donde está la base de este medio independiente. Aquí están partes de las declaraciones. El señor Antonio Vaca se me acerca y me dice: yo sé que tienes problemas con la corte, bájale, si no llamo a la policía, sabes cómo terminan con emigración. Ahí, vea nada más esas declaraciones, y hay un video al principio que grabó durante el momento del tracatraca este muchacho, este inmigrante. Vamos a ver si lo encontramos al principio, Ricardo. Por ahí debe de estar, en donde él tiene los testigos. Son más de una docena de personas que aseguran que este empleado del consulado amenazó a este mexicano en las instalaciones del Consulado de México en Chicago con mandarle a llamar a las autoridades para meterlo en problemas de migración. Esto es grave. Es grave cuando tenemos a Donald Trump encima, y es grave que uno de los consulados más ocupados del mundo tenga empleados con tan poca sensibilidad, pues. Vicente, déjame te digo por qué también es grave. Porque tenemos un presidente de México que sale a nivel mundial a decir que los consulados mexicanos son centros de defensoría para el migrante. Eso no se puede llamar un centro de defensoría cuando amagan a aventarle la migra, ¿no crees? Sí, y vamos a buscar a la señora, Toño. Por ahí debes de tener el número de la señora que entrevistamos, por favor. Rosy Brito, creo que se llama la señora, para que nos dé fe de estas precisamente declaraciones de este otro mexicano
que asegura sentirse con miedo porque dice, tienen mi dirección, tienen mi teléfono, tienen mi información personal en sus manos y obviamente que tengo miedo ponerme las patadas con el gobierno de México. Así nos pasó a nosotros, pero con muchos tanates, lo que nosotros decimos con la boca lo sostenemos ya sabe con qué. Aquí está este video, mire. A ver si lo tenemos, Ricardo, por favor, te pido. Vamos a ver. Me amenazó con corte de migración, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Cierto, estamos de acuerdo. Este video... Ahí está. Es ese video, una de las pocas pruebas que puede tener este migrante para señalar lo que pasó en el Consulado General de México en Chicago. Es verdaderamente lamentable. Vamos a ver si tenemos más declaraciones al final de este muchacho, Ricardo, y yo quiero hacer la aclaración, no intento colgarme de este reporte de Mundo Hispánico y si así se sienten, les ofrezco una disculpa a la gente de Mundo Hispánico, pero quiero aprovechar esto que ya tienen ellos para denunciarlo aquí en Chicago. La gente de Mundo Hispánico tiene base en Atlanta, Georgia, nosotros estamos en Chicago y qué bueno que son otros medios, que no solamente Sin Censura, el que ya está denunciando esto, que desde el miércoles o jueves, la señora Rosy Brito, sí, fue el jueves, que la señora Rosy Brito nos denunció aquí en Sin Censura. Seguimos escuchando las declaraciones, Ricardo. Cuando el señor empieza a hablar, yo le pido un pase para que las personas ahí regresemos y ya no esperemos, porque la fecha límite era el sábado. Pero es... Bueno, eso fue lo que desencadenó todo y tenemos en la línea a la señora Rosy Brito, quien nos alertó y nos denunció esta situación desde el jueves pasado. Esto que pica y se extiende. Rosy, le agradezco que nuevamente nos tome la llamada. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Oiga, ¿usted puede dar fe de estas declaraciones que hace este mexicano que lo amenazó un tal señor Antonio Vaca con mandarle migración? Pues ahí está la declaración de todos cuando él nos pregunta, ¿verdad? Todos que si escuchamos la palabra migración y eso, entonces pues imagínate, no puede haber tal vez un sordo, pero tantas personas que lo aclaran con tanta seguridad que sí pasó, que sí lo escucharon, entonces no todos pueden estar equivocados. ¿Usted se siente representada con estos empleados, con estos funcionarios? ¿Cómo se siente en momentos en que Donald Trump ha iniciado o ha arreciado esta ola antiinmigrante y que en el consulado ocurran estas cosas, Rosy? Pues mira, en ese momento yo me sentí con miedo, por eso llamé a Jesús Vargas, pero quería estar ahí porque yo quería pues tener mi tarjeta electoral. Entonces pues sí tenía miedo, claro, por eso la gente se fue saliendo porque era ahí es que es difícil explicar cuando la gente ves cómo la gente está pensando, inclusive empezaron a decir, y luego si nos pasa lo de Ayotzinapa, que nos desaparecen, tú sabes, en broma la gente empezaba a estar haciendo sus propias conclusiones y chistes. Entonces ya la gente pues le valía, ¿no? O sea, ya platicaban y vamos a votar por el PRI, o sea, tratando también de hacer enojar a los empleados del consulado porque pues ya ellos ya habían empezado con sus cosas. Entonces la gente pues no le gustó definitivamente lo que estaba pasando y yo Rosy, traté de mantener la calma, pero... Rosy, dirán en su defensa que ustedes son unos alborotadores, unos exagerados. Usted ya sabe lo que se viene cuando den la cara en el Consulado General de México en Chicago. Pues yo creo que sí, ellos van a tratar de defenderse como de lugar, pero es como todo. Yo no creo que todos los empleados sean iguales, pero algunos sí se pasan. Y yo en lo personal, como a mí me trataron abajo cuando te platiqué el jueves de la forma en que este señor se burló de mí, que no sé si porque yo era mujer y me quiso quedar a hacer entre todos mal ahí, pero con la actitud de este señor, o sea, yo no lo dudo que él algo haya dicho a este señor, a Luis, de que él lo prendió y se enojó.
O sea, porque mira, Dice la gente de Mundo Hispánico que hasta ayer al cierre de la nota no había dado la cara, no habían dado respuesta a la gente del Consulado General de México en Chicago. Yo creo, y hago eco de lo que escribe Astra Hurtado, que este tipo de empleados no puede seguir laborando en ningún consulado. Increíble que el cónsul no salga a decir nada, pero sobre todo que no corra a este tipo. ¿A usted la dejaría más tranquila que se haga una limpia de empleados? ¿O qué es lo que busca con la denuncia, Rosy? definitivamente sí. Que hay empleados que solo están por el dinero. O sea, si no te gusta tratar con las personas o te aburres, te cansas, o sea, ese empleo no es para ti, definitivamente. Hay personas que sí les gusta su trabajo, disfrutan de su trabajo. Entonces, no es justo, porque mira, evidentemente de que las personas lleguen de mal humor, ¿sí me entiendes? Ellos no tienen por qué seguirle el juego a las personas que van a tramitar, digamos, sus documentos, porque ese es su trabajo. En el caso mío, yo le pregunté al señor con amabilidad y respeto y me sale con una pendejada, como dicen vulgarmente, o sea, eso te duele, te cala. Si yo hubiera sido hombre, ahí pues se arma la trifulca, ¿no? Yo traté de mantener la calma, pero tampoco Rosy, se vale. Déjeme preguntarle, en caso de una emergencia, en caso de una situación así de, pues no sé, no quiero ser tan alarmista, pero de vida o muerte, una situación así de urgencia, ¿usted confía en el consulado? Pues ese día no estaba no estaba confiando, no confiaba en Ahorita, seguridad. ¿usted confiaría en ir al consulado con lo que le ha pasado? Pues tendría mis dudas, porque sinceramente ya no es lo mismo, la misma confianza de que voy aquí, voy allá. Pero igual trataría de ir porque sé que esta situación, confío en que esta situación va a cambiar y que, como dices tú, van a ser limpias de las personas, porque también me tocaron personas, alguien ya al final muy amable, el que me tramitó mis documentos, era muy amable el señor, y yo le dije, muchas gracias, es usted muy amable, pero para... ¿De pura casualidad no tiene el nombre para reconocerlo? Ay, no, ya no recuerdo el nombre de ese muchacho. Entonces, ese muchacho sí le gusta su trabajo, sabe lo que hace. Oiga, Rosy, no todos son igual. Le agradezco que denuncie, porque ¿sabe qué? Esto del maltrato, del mal servicio, del sentirse atendido con la punta del pie, el mexicano estas denuncias vienen por años y hasta ahora parece que esto va a tener eco. Y le agradezco por la valentía, le agradezco por los pantalones y le agradezco que confíe en nosotros para contarnos la historia. Claro que sí, y yo le digo a todas las personas, todo tu público, no tenemos que quedarnos callados ante ninguna situación, porque si todos los que ahí se fueron, se hubieran quedado, hubieran recibido sus trámites al final. A nosotros no los dieron, que nos llegue o no la credencial de elector, ya esa es otra historia, pero pues mientras, pues nosotros tramitamos nuestros documentos y no tenemos por qué quedarnos callados. Y si no le llega la credencial para votar, usted necesita hacer otra denuncia, porque estamos ante una situación muy crítica, muy sensible y muy preocupante, que sean empleados de los consulados, que ya sabemos, cuando el gobierno es panista, son panistas, cuando el gobierno es priista, son priistas, los que estén manejando estos trámites, y eso no es poca cosa. Mi querida Rosy Brito, le mando un abrazo y estaremos al pendiente. Mira, por último, otra observación que te quiero hacer. Sí. Que yo me acerqué a poner una queja, porque hay cajitas donde dicen votes que pones queja. ¿Sabes qué? La que yo fui estaba llena. Entonces yo dije, no, aquí pongo mi queja y ahí se queda. No sé si la vayan a leer o no sé si vayan a hacer cambios. Nótese mi sarcasmo, el cónsul dice que lee todos los papelitos esos. Pues bueno, pero entonces ahora pues estoy segura que mi queja les va a llegar. Pues mi querida Rosy, no se quede callada, siga hablando sin censura y gracias por confiar en nosotros. De nada. Gracias. Adiós. Rosy Brito, esta mexicana haciendo la denuncia. Y si no me cree que hay situación complicada en Estados